Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República del Salvador, desde la ciudad de Chinameca, San Miguel. Un privilegio ser pastor de la Iglesia de Dios Fe y Gracia en Barrio Dolores, Chinameca. Estamos estudiando la batalla espiritual. Estamos en un conflicto espiritual y necesitamos ponernos la armadura. Así que esta tarde vamos a ver la espada del Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, gracias por darnos el privilegio de dar inicio a nuestro estudio, a nuestra clase virtual de esta tarde. Es un privilegio para nosotros, Señor, poder eh, presentarnos ante su presencia y poder compartir con mis hermanos en la fe tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos poder ser parte del Instituto de la Gracia y poder compartir con mis hermanos la bendición de la enseñanza bíblica. Te pido, Señor, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos enseñe su palabra, que nos ilumine a cada uno de nosotros para poderla ir comprendiendo poco a poco, Señor. Gracias. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Acuérdense que tenemos que andar digno en medio del conflicto espiritual, ¿verdad? Eh, como creyentes debemos de andar de una manera digna. Y hemos visto en esta clase virtual que estamos en una guerra espiritual. Número uno, vimos el fortalecimiento del creyente. El fortalecimiento del creyente. Segundo lugar, eso está en Efesios 6:10, ¿verdad? Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Número dos, el compromiso del creyente. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermano? Ponernos la armadura. ¿Ya? Número tres, los enemigos del creyente. Acuérdense que tenemos varios enemigos. El mundo, nuestra propia naturaleza pecaminosa y el diablo son nuestros enemigos. Número cuatro, la exhortación para el creyente de ponerse la armadura por fe, ¿verdad? Número cinco, el equipamiento, la armadura del creyente. Y aquí, hermano, nos hemos detenido. Primero, hemos visto que debemos de ponernos el cinturón de la verdad. Es la primera armadura. El cinturón de la verdad, que se refiere a las doctrinas y verdades de la Biblia. ¿Ya? Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ya? Número dos, letra B, la siguiente armadura se llama coraza de justicia. No nuestra propia justicia. ¿Me entiendes? Pablo dijo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, la que Dios ofrece. Entonces, coraza de justicia se refiere a revestirse mentalmente con la verdad de la justicia de Dios, que es la posesión de todo creyente en Cristo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Siguiente armadura incluye el calzado del evangelio de la paz. Esto se refiere a tener puesta mentalmente la verdad del evangelio en relación a la paz con Dios del creyente y a la paz entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Letra D, el escudo de la fe. Se refiere a asumir
mentalmente la importancia de vivir por fe, tal como ha sido justificado por fe. Recibimos a Cristo por la fe, caminamos con Cristo por la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El yelmo de la salvación. Se refiere a utilizar por fe las verdades relacionadas con la certeza de la salvación y la esperanza futura que tienen en Cristo todo creyente. Tomad el yelmo de la salvación. Y esta tarde vamos a escuchar y vamos a aprender la espada que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esto se refiere a usar por fe las promesas y los principios específicos de la palabra de Dios cuando se es tentado por el pecado, el compromiso a apartarse del camino. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Esta es la sexta pieza de la armadura de Dios, ¿verdad? Bien, pregunta. ¿Cuál es el propósito de la espada? Protegerte del enemigo y avanzar al territorio enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Si usted tiene las otras piezas de la armadura, el cinturón, la coraza, el calzado, el yelmo, el escudo, pero no tiene la espada, usted va a ser derrotado. ¿Oyeron, hermanos? Usted va a ser derrotado. ¿Escucharon, verdad? Bien. Si ustedes notan esta espada, los romanos le llamaron, o sea, vamos a ver aquí qué es lo notable de esta espada, ¿verdad? Los romanos le llamaron a esta espada la machaira, la machaira. En esos días, quiero explicar con respecto a las espadas, habían diferentes tipos de espadas. Habían unas espadas muy largas, pesadas, y tenían una sola punta afilada. Solo un lado estaba afilado. Fíjense bien. Este, pero estas espadas, que eran muy largas, muchas veces se lanzaban al enemigo porque eran muy difíciles de manipularla para poder pelear con ellas. Y alguien pensó, ¿por qué no afilamos un lado de la espada? Pero aún así eran muy grandes y necesitaban mucho músculo para tratar de derrotar a sus enemigos. Pero los romanos inventaron una espada muy pequeña, la machaira. Esta espada tenía dos lados muy afilados. O sea que le hacían para un lado, tenía filo, le hacían para el otro, tenían filo. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 4, aquí está Hebreos 4, este pasaje que está aquí, Hebreos 4, que la palabra de Dios es como la machaira, una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. También 2 Timoteo 3:16. ¿Ya? Si usted lee, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que la Biblia es suficiente.
es poderosa, es efectiva, es como una espada de dos filos. ¿Ya? Entonces, veamos algo. ¿Qué significa esta frase espada del Espíritu? Significa que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y la hace poderosa y efectiva como una espada de dos filos. Fíjense bien, hermano. El Espíritu Santo inspiró. ¿Cómo lo hizo? Bueno, veámoslo en esta ilustración. Aquí tenemos el Espíritu Santo. Reveló, le inspiró la palabra de Dios a los profetas y a los apóstoles también. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sabemos que toda la escritura fue dada por inspiración de Dios y vino por inspiración de Dios. El Espíritu Santo le dio la inspiración al profeta. El profeta, hermanos, escribe la palabra. Escribe. El profeta, ahí está en inglés, escribe la palabra. ¿Ya? La escribió en griego y en hebreo. Aquí está en inglés esto. ¿Ya? Fue escrita en griego y en hebreo. Y este mismo Espíritu Santo quiere iluminarnos, nos quiere ayudar, ¿ya? Para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Ya lo escrito, nosotros lo necesitamos leer y entenderlo. Y cuando se entiende correctamente, impacta la vida del creyente. Impacta. Hay una transformación. ¿Qué cosa hace resaltar la frase que es la palabra de Dios? Si usted nota la palabra palabra, la frase palabra, en griego es rema, ¿entiende? O sea que esta palabra trata de dichos específicos de la palabra de Dios. No solamente estamos hablando de doctrinas generales, sino dichos específicos. Estamos hablando de pasajes individuales de la Escritura, que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria para que la utilicemos en tiempos de necesidad. Hermano, ahora hay un prerequisito para entender la palabra de Dios y es que tengamos una lectura habitual y que la memoricemos y que la memoricemos. ¿Oyeron lo que acabo de decir en esta pregunta? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos principales analogías de Satanás en la palabra de Dios que comunican? O sea que Satanás tiene dos maneras de acercarse a la gente. Dos maneras. Como una serpiente y se le acerca a la gente como un león. Cuando decimos como una serpiente, yo me sé este versículo, 2 Corintios 11:3, donde Pablo les dice a los corintios, lo voy a recitar, me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me sé ese versículo. Pero hay otro versículo en 1 Pedro 5:8, que el diablo anda, nuestro adversario, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, tenemos un enemigo que quiere engañar a los creyentes y al mundo entero, y también anda como león buscando a quien devorar. ¿Cómo fue usada la palabra de Dios por nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo? Bueno, vamos a ver aquí Mateo 4,
Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer. Mateo 4. Vamos a leer. Dice así, verso 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí está una palabra, mire. Me llama la atención esa palabra, que es la palabra para ser tentado. Y también por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me llama la atención que en estos primeros versículos él cita, el Jesucristo cita la escritura. Escrito está. Bien, veamos otro pasaje, el siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, está tentando, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, él citó, el diablo citó la Biblia, pero fuera de contexto. Fíjense bien. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo. Jesús cita la Biblia, pero no fuera de contexto, sino, mire, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque citó otra vez la Biblia, la espada. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, si ustedes notan en todos los pasajes, vemos la frase, escrito está, escrito está, escrito está. O sea, Jesús usó la rema del Espíritu, escritos específicos de la palabra de Dios. En la batalla espiritual, hermanos, Dios nos ha dado el cinturón de la verdad, que nos recuerda las verdades de la palabra de Dios, nuestra posición en Él, nuestras bendiciones en Él. Nos ha provisto el calzado del Evangelio de la paz. Usted sabe que se refiere a tener puesta mentalmente la verdad del Evangelio en relación a la paz de Dios, con Dios, del creyente, y a la paz entre judíos y gentiles en el cuerpo. Nos ha dado la coraza de justicia, que nos recuerda que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nuestra propia justicia, ¿oyeron? No, no, estamos hablando de la justicia que es de Dios por la fe, la que Él ofrece. Pero tenemos también el escudo de la fe, que nos recuerda cómo hemos sido justificados por fe y que necesitamos vivir la vida cristiana, nuestro andar, por fe. Nos ha dado también el yelmo de la salvación. O sea que sabemos que somos salvos para siempre. No dudamos que somos salvos para siempre. Y ahora tenemos la espada del Espíritu, la machaira, que es la palabra de Dios, para que la utilicemos todos los días de nuestra vida cotidiana o nuestra vida cristiana. Ahora, les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que los creyentes están utilizando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, en la vida cotidiana? Hermanos, ¿cómo puede ser usada la espada del Espíritu cuando Satanás ataca? Con ardides, con cosas. Por ejemplo, Satanás ataca. No puedes confiar en la Biblia. Está obsoleta. Está llena de contradicciones. Mire, hermano, yo tengo una hermana aquí en la iglesia que a veces me dice, y solo por fe vamos a estar confiando en el Señor, ¿sí? Por fe.
Qué barbaridad, me dice. O sea, ella no cree, no confía en la palabra. Otros dicen, otros dicen así, mire, la salvación no puede ser tan sencilla, hermano. Solo por la fe, hermano. Solo por la fe la salvación. Sí, solo por la fe. Una vez me dijo un miembro que yo tuve, hermano, ya no está conmigo, en otra iglesia. Me dijo, Pastor Johnny, o sea que la salvación es por la fe. Qué barata, me dijo. Y a mí me dio risa cuando me dijo así, ¿va? O sea, me está diciendo que la salvación no puede ser tan sencilla. Mire, le voy a decir una cosa, para usted es sencilla, pero para Jesucristo no fue sencillo lo que él hizo para salvarme a mí, le dije. ¿Oyeron, hermano? Pues sí, como no somos nosotros los que morimos en la cruz, ¿va? Ni los que fuimos clavados, ni los que fuimos azotados, ¿verdad? Eh, no fuimos nosotros, él dejó su gloria, ¿verdad? Y vino a esta tierra a nacer, hermano, en un pesebre. Pues sí, nosotros estamos tranquilos en nuestras casas, ¿va? Por eso miramos la salvación bien fácil, bien sencilla. Miren el diablo cómo es. Otros dicen, se puede perder la salvación. Miren cómo el diablo utiliza estas cosas, hermano. O cuando alguien fracasa en la vida cristiana, no puede ser realmente salvo. Dice. Es que fracasó. Dice. Ah, pues podemos pecar, hermano Johnny, porque somos salvos para siempre. Miren con las cosas que sale la gente. La gente usada por el diablo. ¿Va? El sexo premarital está bien, hermano Johnny. Todo el mundo lo hace. Imaginen todas estas cosas que el mundo saca. Por ejemplo, cásate con ese inconverso. Él no, ¿verdad? Como no hay hermanos en la iglesia, no hay creyentes, lo casaste con el inconverso. Divorciaste a tu marido, si no lo soportas, divorciaste. Y se consiguen otro rápido. El matrimonio homosexual no es malo. Si la pareja se ama, los tiempos han cambiado, hermano. Hermanos, pudiéramos enumerar una serie de cosas más que el mundo, usados por el diablo, manifiesta. No hay infierno. Wow. ¿Quién les ha dicho a ustedes que hay infierno? Todos los caminos llevan al cielo. ¿Quién? Imagínense, hermanos, todas estas cosas. No perdones a esa persona, ella no merece que la perdone. Ella fue la que te ofendió. Todo es contrario a la palabra de Dios. ¿Ya? Bien. Pero hoy vamos a ver 7 verdades sobre la tentación, porque estábamos tocando cómo Jesús fue tentado. ¿Ya? ¿Me entienden? Bien, veamos la primera. Para vencer la tentación, necesitamos entender la necesidad de usar la espada del Espíritu. Veamos. Número 1. La tentación es una incitación o seducción para pecar o para hacer lo que está mal, con la promesa de placer, ganancia o satisfacción. Miren, hermanos, la tentación, lo que ofrece. Mire, nosotros necesitamos la espada del Espíritu cuando somos tentados, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí, hermanos, en el versículo 13, la palabra griega para tentación es la palabra peiras, es la palabra griega. Pero tenemos que hacer una diferencia. ¿En qué se diferencia esto de una prueba o una tribulación? Fíjese, hermanos, por favor.
Bueno, primero, una prueba está diseñada para tu bien, pero una tentación está diseñada para tu mal. No sé si me explico eso, si lo entienden, ¿verdad? Las pruebas están diseñadas para tu crecimiento espiritual, para tu bien, pero las tentaciones están ahí listas al día para tu mal. O sea, Dios está interesado de lo que dice aquí Santiago. Mira, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Lo ven, va? O sea, Dios dirige las pruebas, pero Él no tiene nada que ver con las tentaciones. Veamos qué dice 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ven la diferencia entre una prueba. Cuando estamos en pruebas debemos tener gozo, pero cuando estamos en tentación, no, hermano, ahí no hay gozo, ahí no hay que alegrarse. La única manera de resistir la tentación es usando la machaira, usando la palabra, usando la espada del Espíritu. ¿Escucharon, hermano? Dos, las tentaciones se presentan repetidas veces y las recibes en tu vida. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Vaya, si eso es así, ¿qué deberíamos aprender? ¿Cómo apropiarnos de la victoria de Jesucristo en nuestras tentaciones? Bueno, hermano, si ustedes ven conmigo la palabra tentado, en el verso 13, cuando alguno es tentado, en este versículo, ¿en qué tiempo está? Está en el tiempo presente. ¿Y qué indica el tiempo presente? Indica dos cosas. Puede sucederte ahora mismo o te puede suceder habitualmente. O sea, habitualmente tenemos tentaciones en la vida cada día y debemos aprender a cómo tratar con ellas. Hay diferentes tipos, te puede tentar una mujer, te puede tentar el dinero, te puede tentar, bueno, muchas cosas te pueden tentar. Si ustedes ven la palabra tentado, cuando alguno es tentado, está en la voz pasiva. O sea, no estamos buscando la tentación. Cuando alguien busca la tentación es cuando es carnal. Pero la voz pasiva significa que las tentaciones vienen a nosotros. No estamos buscando manera para ser tentados, sino que las tentaciones vienen a nosotros. Si eso es así, ¿qué deberíamos aprender? Bueno, aprendamos cómo apropiarnos de la victoria de Jesucristo en nuestras tentaciones, ya que recibimos tentaciones cada día, ¿ya? Necesitamos aprender, hermano, cómo usar la machaira, la espada del Espíritu, para soportar esas tentaciones. ¿Entiendes? Bien. Tres, las tentaciones nunca tienen su origen en Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Por qué es eso así? Y es necesario tenerlo claro. ¿Ya? ¿Saben que Santiago nos dice que Dios no tiene maldad? Por eso no está incitándonos a hacer la maldad. Las tentaciones nunca vienen de Dios. Ustedes tienen que tener bien claro eso. Por ejemplo, ¿Dios sabía que Satanás iba a tentar a Eva? Sí, Dios lo sabe todo, hermano. ¿Dios hizo pecar a Eva? No. ¿Dios tuvo algo que ver con la tentación de Eva? No. ¿Eva tenía que pecar? No. ¿Adán tenía que pecar? No. Ellos quisieron pecar. Cedieron a la tentación. Cuatro.
Las tentaciones siguen un modelo consistente. 1.14. Letra A. Observe. Hay una ansia interior o un fuerte deseo que puede o no puede ser inherentemente malo, pero que puede ser satisfecho fuera de la voluntad de Dios o no a la manera de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Hay un deseo interior. ¿Qué dice Santiago 1.14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo no soy tentado a comer una silla de madera. Nunca. No hay nada dentro de mí que desee comer una silla. O sea, no puede haber una tentación sin algo dentro de nosotros que lo desee. Pero yo no digo, me siento tentado a sentarme en esa silla, pero no a comérmela. Hermano, ese es un deseo equivocado. Jesús tuvo hambre, sí. ¿Cuál fue la primera tentación? Bueno, convertir las piedras en pan. El tener hambre no es malo. No, hermano. ¿Es malo tener hambre? No, pero cumplir el deseo fuera de la voluntad de Dios es equivocado. ¿Me entiende? Quizás usted va caminando hacia su casa y tiene mucha hambre. Entonces pasa por un lugar donde están haciendo un pan que huele muy delicioso. Entonces usted, como tiene hambre, toma un pan sin que el dueño se dé cuenta. Eso es malo. No es malo el deseo de comer, no, pero es malo robar, ¿sí? Es malo robar. ¿Me entiendes? No sé si me explico cuando estoy hablando de la tentación. ¿Cómo usa en las escrituras la palabra deseo? Bueno, en el griego, epitumia, ¿ya? Como buen deseo. No sé si me entienden. ¿Va? Miren, hermano, observen los pasajes que están aquí. Ustedes ven, miren, los afanes de este, dice Marcos 4:19. Y el engaño de la riqueza y aquí está el deseo, miren, codicia, deseo, ¿entiendes? Deseo. Mire, mire, dice Lucas 22:15. ¿Qué deseaba Jesús? ¿Cuánto he deseado? Miren, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Miren el deseo, hermano. Vean, miren, miren, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, deseos, hay deseos, ¿entiendes? Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron de sus propios cuerpos. Mire, aquí la palabra concupiscencia, son deseos. Concupiscencia, mire. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí está un deseo. Conociera la codicia, que es desear. Mire, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, Santiago tiene razón, ¿me entiende? Santiago tiene razón, ¿verdad? Bien. Gálatas 5:16. Digo, pues andad en el espíritu y no se satisfazgáis los deseos de la carne. Ahí están los deseos, mire. Está la palabra deseo, ¿verdad? Pero con los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. Mire, mire, ¿qué le parece? ¿Ya? Bien. También Efesios 2:3, aquí está en inglés, pero habla de deseos de la carne. 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los, mire, deseos engañosos. ¿Qué les parece? Porque ambas cosas estoy puesto en este hecho, decía, teniendo deseo, mire, este deseo no es malo, mire, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vale, entonces hemos visto, y varios versículos, mire, Colosenses 3:5. Hacer pues morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de nosotros, uy, perdón, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Aquí había un deseo bueno. Primera Tesalonicenses 4:3-5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, quitar los deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, y también, pues desear, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles, deseos, ¿va? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Según Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propias deseos, ¿va? O concupiscencia. ¿Ya? Mire, hermano, Tito 2, mire, renunciando a los deseos mundanos, mire, que nosotros hemos renunciado a todo eso. Que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, mire, de deseos, esclavos de deseos y deleites diversos, mire, es terrible, hermano. Primera Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Primera Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, mire, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire. Primera Pedro 4:1-3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, quitan los deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, ¿verdad? Concupiscencia, embriagueces, orgías, y abominación y idolatría. Todos estos son deseos. Primera Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, desea el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, mire cuántos deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Esto es lo terrible, mire, que la gente no entiende, mire. El mundo pasa y sus deseos, esos que les gusta beber, hermano. Allá en el infierno no van a probar nada, hermano. ¿Me entiendes? B. Además de haber una ansia interior de un fuerte deseo, B. Hay una atracción exterior que luego te seduce a satisfacer el deseo interior.
Miren, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, esto es como ir a pescar. Cuando se pesca, se pone una lombriz en el anzuelo. ¿Por qué no se pone el anzuelo solo? Porque el pez no se siente atraído por el anzuelo. El pez se siente atraído por el gusano, por la carnada que le ponen en el anzuelo. Entonces, de la misma manera, cuando somos tentados, hay un deseo interno, hay algo externo que deseamos. ¿Me entiendes? Todos los días el mundo pone anzuelos frente a nosotros. Hermanos, Él no nos dice que son anzuelos, nos dice que son gusanos, pero no nos dice que adentro hay un anzuelo. No nos dice eso el mundo. Y así fue con Eva. Mire, vio el anzuelo y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, cual comió así como ella. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuánta gente cae en el anzuelo por no conocer la espada del Espíritu, por no usar la espada del Espíritu? Miren, así fue con Eva. Esto está en inglés, ¿va? Pero Eva fue tentada con que Dios os ha dicho, ¿verdad? 5. La tentación termina en pecado cuando has escogido ceder al deseo interior. ¿Ya? 1:15 Santiago. Dice así, mira. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, veamos aquí qué dice. Vuelvo a repetir el punto 5. La tentación termina en pecado cuando has escogido ceder al deseo interior. ¿Qué debemos notar sobre la voz pasiva y activa de los verbos de este pasaje? Bueno, Santiago usa la palabra concebido. Aquí también. Lo ven, va. Concepción. Para que haya una concepción, se necesitan dos cosas: el esperma y el óvulo. Estos dos se deben unir para que haya una concepción. De la misma manera, necesitas tener un deseo y tu voluntad. O sea que necesitas elegir responder a la tentación. Deseo y tu voluntad. ¿Ya? Nadie te puede hacer pecar. Tú tienes un deseo y una voluntad. Vi que hace poco un pastor le aconsejó a una joven que ha dejado a su esposo. Y entonces y le dice a la joven que anda con otra persona. Y le dice la joven al pastor: estoy dispuesto a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene un deseo y su voluntad. Y ya se dio. Entonces, ¿qué pasa? Caes en una trampa. ¿Vea? Un deseo interior, el esperma, y una decisión que tomar, el óvulo. Y eso trae consecuencias. Y hay gente que dice que hermanos, está dispuesto a pasar las consecuencias. No le importa, hermano. Es como el borracho. Ahí está tomar y tomar y tomar y tomar. Y llega un punto en que el hígado explota, hermano, y ya es tarde, ¿verdad?
Y él está dispuesto a pasar esas consecuencias. 6. La tentación misma no es pecado, pero ceder a la tentación es pecado. Lo que en este contexto tiene como resultado muerte temporal. Veámoslo. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz. ¿El qué, hermano? Da a luz, mire, la muerte. Nosotros en el Instituto Bíblico de la Gracia hemos estudiado las 7 muertes en la Biblia. Y una de ellas se llama muerte temporal. Cuando pecamos, el resultado es muerte. Acuérdense, hay 7 tipos de muerte en la Biblia. Y en este contexto está hablando de muerte temporal. O sea, vivir fuera de la comunión con Dios. Recuerde que Santiago está escribiendo a creyentes. ¿Escucharon? Veamos Lucas 15:24. Porque mi hijo, ¿qué le pasó? El hijo pródigo era un creyente. Mire, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, esta se llama muerte temporal. Esta es muerte temporal. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dice aquí? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire, aquí está muerte temporal. Mire. Eh, bien. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar, hermano? Moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muerte temporal. El hijo pródigo estaba muerto físicamente. No. ¿Representa a un incrédulo? No. Representa a un creyente alejado de la comunión de su padre. Acuérdense que el papá siempre, nunca dejó de ser su padre. ¿Ya? Entonces, vámonos al siguiente. Primero Timoteo 5:6. Pero el que se entrega a los placeres, la que se entrega a los placeres, viviendo, está, mire, muerto. Vaya. Entonces, en todos estos casos se habla de una separación de la comunión con Dios. No está hablando de la muerte física. Creyentes que viven fuera de la comunión con Dios. Puede darse la muerte física después, ¿verdad? Pero aquí está hablando de muerte temporal. Muy bien. 7. La tentación es una verdad o un área donde los creyentes pueden, pero no deben ser engañados o descarriados. Lo oyeron, ¿verdad? Veámoslo. Amados hermanos míos, no erréis. Bien. Está hablando Santiago que no hay que errar. ¿Cómo puedes tener victoria en tus tentaciones? Pregunta. Hermano, no seamos engañados acerca de las tentaciones. Necesitamos entenderla y resistirla con la espada del Espíritu.